Bien, pues después de escuchar en el segmento anterior a Jesús Zambrano, líder del PRD, es tiempo ahora de Pepe Monroy Sorribas, que ha aceptado cambiar su colaboración habitual en el programa para esta especie de reflexiones, de análisis, de arrebatos en la reflexión. Pepe, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias. Buenas noches. Mucho gusto saludarte a ti y a tu público, como siempre. Es un placer. Oye, hace unos momentos tú fuiste testigo, hablaba yo con Jesús Zambrano de las alianzas, de esta conformación insólita e inédita dentro de nuestra democracia, que es que la izquierda y la derecha se junten para ir con un solo candidato, en fin. Pero entiendo que al interior del Partido Revolucionario Institucional se están consolidando tres corrientes ideológicas diferentes, hablando de refundaciones. Otra vez, Pepe, de refundaciones. ¿Cuántas veces el PRI ha pasado por ello? ¿Qué está ocurriendo? Mira, yo creo que estos años, Carlos, que hemos vivido son años convulsos, afiebrados. El nuevo estilo de gobernar del partido en el poder, del jefe del Ejecutivo Federal, ha marcado romper paradigmas y paradigmas. Cuando estás hablando de partidos políticos, estás hablando de instituciones, por ejemplo, el PRI, que está a punto de cumplir 100 años, que nace como el PNR, sigue como el PRM y luego el PRI. El PAN, no me digas. El PRD sería, digamos, de los más nobles, de los más jóvenes. Pero hay un momento en el que se plantean el tema ideológico contra el pragmatismo puro. Y ahí tiene sus ventajas y sus desventajas, porque pues eventualmente eres enemigo durante todo el tiempo, porque estás en la derecha, el otro está en la izquierda y el otro está en el centro, y para un proceso electoral dicen, vamos a juntar fuerzas. Si no lo hacen, obviamente el partido en el poder, que tiene las herramientas, Carlos, los instrumentos para poder manipular, para hacer clientelismo, para dar dinero, etcétera, pues los apabulla. Pero hay un problema de fondo. ¿De veras esas alianzas electorales se convierten en alianzas de gobierno? Es decir, hay puntos de encuentro, querido Carlos, que permitan hacer a un lado diferencias y que entonces eventualmente se construya una plataforma de gobierno común. Eso es lo que hay que ver. Yo todavía no lo veo en ninguna alianza. Y hay algunas que son verdaderamente absurdas e insultantes. O sea, el Verde Ecologista va con Morena, perdón, o va con el Partido de los Trabajadores, o en fin, hay unas alianzas terribles. Ahora, nada más para terminar, en el seno del PRI está habiendo un movimiento importante de discusión, primero, de debate, y desde luego de desacuerdo por la forma en la que de alguna manera se está convocando al evento máximo de una militancia que es una Asamblea Nacional. Y hay tres organizaciones que han tomado la mano, se han tomado la mano para decir vamos a hacer un frente común, claro, usando lo que tú dices, el tema de la refundación, que yo creo que la palabra provoca confusión. Se trata de una reinvención, Carlos, de rehacer un programa de acción y colocarlo en tiempos modernos, porque el PRI tiene mecanismos que hace 50 años podían funcionarle para escoger candidatos, pero en el 2021 ya no sirven. Oye, me estaba dando la impresión que me desviabas, para no decir evadías mi pregunta. Mi interés era hablar del PRI, porque 100 años de hablar de refundación, ese término lo he escuchado cuando están en el poder, se van a refundar porque van a reestructurar, porque van a ser mejores. Cuando pierden el poder, se van a refundar porque hay que buscar nuevamente las categorías y niveles suficientes para acceder a Palacio Nacional. Y ahora están colgando una alianza para no desaparecer en el registro de partidos, Pepe. Mira, vamos distinguiendo. Lo que está alrededor de la alianza PAN-PRD-PRI tiene que ver con el proceso electoral y tiene que ver con la posibilidad de detener a Morena en su paso avasallador para quedarse con la mayoría absoluta, total, completa en el Congreso. Vamos a pensar. No lo logró, ¿eh? No lo logró y perdió la mitad de la Ciudad de México, para correcto, empezar. Pero va más grave, Carlos. El PRI perdió todas las posiciones que tenía. ¿Sabes que en los 71 legisladores o 70 legisladores a la Cámara de Diputados priistas, solo 11 fueron por mérito propio del PRI, lo demás fue en función de las alianzas? Esto te refleja que el PRI tiene adentro grandes fisuras. Ahora, esta alianza, que repito, tiene un reto. Explícale, por favor, a la ciudadanía, a la militancia, a la sociedad, que estás agarrándote con tu enemigo ideológico. Porque el PAN pues, es muy respetable, pero es exactamente lo contrario que el PRD. Y el PRD se le parece un poquito más al PRI.
¿Es enemigo o son opositores? Bueno, yo ahí es donde creo, donde me entra la duda, Carlos. Mira, a mí me parece que las alianzas, ojo, no son nuevas en el mundo de los partidos políticos. Se alían, se acuerdan, se unen para ciertos propósitos. Donde yo creo que prospera es cuando se pasa de lo electoral al terreno de gobierno. Y ahí es donde me parece que está el gran reto. Ahora bien, el PRI, tienes toda la razón del mundo, ha sido un partido que, no olvidemos el origen del partido en la década de los 30 es básicamente por la autoridad moral que representaba Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles reúne aproximadamente a 2,000 clubs, grupos, partidos políticos locales, cacicazgos, etcétera, y les dice, vénganse, vamos a hacer una sola entidad partidista. Crea al PNR y por eso entiendes el concepto corporativo del PRI. No tanto la militancia en la individual, sino los sectores, los movimientos, el popular, el campesino, en fin, el militar, que llegó hasta la época de Miguel Alemán. Después el PRI cambia cuando deja al militar a un lado y entra, ahora sí que el grupo de civiles a dirigir, desaparece el movimiento militar como tal dentro del partido y sigue con ciertos ajustes, el PRM. Después pasa a ser el PRI, que en su nombre puede haber una contradicción, revolucionario institucional, como que no suena muy bien. Pero el PRI se sigue considerando el heredero de la revolución, Carlos. Pero a ver, Pepe, a ver, déjame decirte algo. Lo que me estás diciendo es historia y es válido, pero por vez primera en este país, los ciudadanos nos vamos a encontrar en las urnas con partidos que necesitan aliarse para ganar y con un ejército mexicano con un poder insólito en distintas áreas de manera inédita, porque yo puedo entender que la iglesia y el ejército estén ligados a la derecha, digamos al PAN, pero no puedo entender cómo una izquierda radical que siempre estuvo en contra de las Fuerzas Armadas, ahora sea el fundamental apoyo de ellos. Vamos a llegar a las urnas, pues a decidir entre dictadura, militarismo y alianzas. Esa es la condición. Tienes toda la razón del mundo, Carlos. Y fíjate, yo creo que uno de los retos más importantes en el proceso democrático, que nos ha costado mucho trabajo como nación, como pueblo, es entrar ya a revisar este tema, porque el tema de prerrogativas, el tema de partidos políticos, de sus mecanismos para elegir candidatos a cargos de elección popular, de sus órganos colegiados, de sus movimientos adherentes, de los simpatizantes, de los derechos de la militancia, de la transparencia. Querido Carlos, ¿cuándo hemos sabido que los partidos dan cuenta de sus dineros, que son dineros públicos y que les dan, ojo, más allá de las etapas electorales? Entonces, si revisas la plataforma ideológica de estos tres partidos, lo vas a ver. O la otra, cuando tú revisas a Morena con el PT, con el Movimiento Ciudadano y con el Partido de los Cristianos Mexicanos, pregunto, ¿dónde está el punto de encuentro? Sin embargo, la ley te permite, para efectos de procesos electorales, hacer estas alianzas, ojo, que tienen esa finalidad. Hoy ser priista, sí, claro, hoy ser priista es vergonzoso. La gente lo dice como que en voz bajita, porque huele a corrupción, huele a trampa, a prebenda, a nepotismo, a componenda, o sea, a esa parte del claroscuro de la política, que eso es lo que los ciudadanos, tú y yo en la calle, estamos hartos de que hayan arreglos abajo de la mesa, de que lleguen los que no deben de llegar. Por ejemplo, el PRI tiene un problema serio. Los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional son legisladores. Eso lo prohíben los estatutos. Las reparticiones de las plurinominales, Carlos, son ignominiosas. La dirigencia actual se las dio a quien era cuate, coto o cuota, no a quien tenía los méritos. Y la plurinominalidad tiene ciertas características. Dicho de paso, sirvieron en su momento, pero hoy ya no tienen razón de ser. Hoy puedes adelgazar al Congreso y en lugar de tener 300 uninominales y 200 pluri, puedes reducir y puedes seguir manteniendo una representatividad razonable. Es decir, hay muchos temas. Pero déjame decirte, platicando con Ernesto Rufo Appel, que en la historia es el primer gobernador de oposición de la historia,
me hizo una afirmación contundente, me dijo, nunca antes en la historia de este país los partidos políticos estaban tan desacreditados. Claro. Y entonces... Coincido. Bueno, no solo eso, Carlos, si tú revisas en los cruces de las encuestas, bueno, pues lamentablemente el último lugar lo tienen los legisladores, los congresistas, los diputados, los senadores, los políticos en general, porque la política se ha confundido y en lugar de que estén las mujeres y los hombres de bien, de valores, los mejores, los talentosos, como dirían en la Francia cuando la revolución, Carlos, la patria está en peligro, se necesita a los mejores, a los mejores. Hoy podríamos decir, la patria está en efervescencia o está explorando nuevas formas, las instituciones igual, que vengan los mejores. Es decir, hay requisitos expresos para que en un momento dado los partidos políticos puedan ser la puerta de acceso a la política. Pero el grave problema es que a mí me da pena. Ahí sí, cuando yo volteo y veo a exgobernadores priistas, a los Duarte, a los de Quintana Roo, a los de Tamaulipas, a los de Chihuahua, a los de Veracruz, a los de Michoacán, a los de Sonora, a los de Tabasco, juzgados, están perseguidos. Dices, es cuando ya no me da la cabeza. Oye, Pepe, pero para equilibrar en un intensiva, ni es patrimonio solo de un partido político, lo hemos visto. Tenemos que concluir, Pepe, dime una cosa y no me contestes por cortesía, no me contestes por la gentileza que te caracteriza, realmente por lo que piensas. En estas alianzas, ¿México está preparado para que una mujer llegue como candidata única? Mira, yo creo que, creo entender tu pregunta y te la voy a responder como siempre con el cariño, el respeto y la franqueza. Yo creo que el presidente de la República, en mi opinión, adelantó muy rápidamente la carrera presidencial. Y entonces el presidente solo está provocando un triunvirato que va a ser un choque de trenes. Monreal, que dice, yo voy a estar en la papeleta, pase lo que pase, y sea por quien sea. Marcelo, que ya le conoce muy bien el juego a López Obrador y que lo dejó pasar la vez pasada. Ojo, ajá. Marcelo jamás tocó a López Obrador cuando fue jefe de gobierno. O sea, Marcelo ya le sabe por dónde va la pichada. Y luego, Claudia, y ahí entramos a un terreno que es muy subjetivo. Yo te diría que más que ser un tema de género, el país sí está preparado para hombre o mujer. Por respeto, no voy a jugar a hombre, mujer, perro o lo que sea, simplemente hombre o mujer. Pero creo que el tema está más atrás, Carlos. ¿Cuál es el mecanismo para seleccionarlo? ¿Y cuáles son las formas de participación en donde yo, José Monroy, Juan Banquetas, pueda llegar al día de la elección y pueda saber que no me están tomando el pelo, que no es un tema electorero? Pero es que la pregunta tenía fundamento, no esencialmente por la cuestión del género, pero hemos visto en la historia lo que los partidos le han hecho a Margarita Zavala, o lo que los partidos le han hecho a Rosario Robles, o lo que los partidos le han hecho, entre otras figuras, a Josefina Vázquez Mota. Correcto. Es decir, las lanzan y las olvidan, y luego las menosprecian, y luego son las perdedoras. Pero en fin, Pepe, muy interesante, tenemos que volvernos a encontrar. Oye, me gusta más debatir contigo que simplemente escuchar reflexiones al aire. Ojalá se pueda repetir. Muchas gracias, Carlos. Es un placer. Gracias. Siempre. Igual, nuestro francotirador José Monroy Rivas. Vamos a una pausa. A todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Esto va en serio, continuamos.